Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Tras el inicio del proceso de elecciones para parlamentarios y presidenciales, hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos candidatos a la presidencia. Hoy tenemos también un nuevo candidato, en esta oportunidad a Carolina Goy, con quien vamos a conversar sobre sus propuestas presidenciales. ¿Qué tal? Bienvenida, Carolina. Es un placer tenerte en esta universidad y la Facultad de Economía y también el canal de la Universidad de Concepción. No cabe duda que la reciente decisión que tomó el Partido Demócrata Cristiano de participar directamente en la primaria y no en primera vuelta y no en las primarias, indudablemente ha sido difícil, yo creo. Me gustaría saber qué costos y qué beneficios ha traído para el partido definitivamente el tomar esta decisión. Difícil, pero necesaria. Eso es lo primero que te quiero plantear yo. Yo soy de las mujeres que estoy acostumbrada a cuando hay situaciones complejas a enfrentarlas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, abriendo de alguna manera un nuevo ciclo en la política y sobre todo en el entendimiento entre el centro y la izquierda. Pero eso ha traído costos aparejados. ¿Qué costos específicamente? Pero esto tiene que ver con evitar costos. Mira, las cosas que habían pasado de alguna manera tienen que ver con un desgaste en un acuerdo político programático que ha demostrado su fragilidad. Y lo que decimos nosotros, aquí estamos presentes, la democracia cristiana en el ámbito de la centroizquierda, con la fuerza que además nos avala en nuestra historia, con capacidad de propuesta y con una candidatura que más que estar en el debate entre la izquierda o la derecha, lo que pretende situarse en el debate que yo creo que es más importante hoy, que es entre el pasado y el futuro. Pero ser en eso una alternativa de futuro. Correcto, pero eso le ha significado de algún modo generar cierta disociación con la coalición, a tal punto que en el día de ayer se reúnen, por ejemplo, los representantes de los diferentes partidos de la nueva mayoría y no participa la democracia cristiana. ¿Fueron invitados ustedes a esa reunión? Pero en eso hay una discusión que tienen que seguir los partidos, donde yo espero que además con mira a la segunda vuelta seamos capaces de generar un acuerdo parlamentario para construir mayorías. Eso es necesario si queremos implementar cualquier proyecto de ley después. También un marco programático, de alguna manera construir unidad. Correcto, pero eso le está pasando alguna cuenta, porque eso significa marginarse respecto de la conformación de las listas, que es una cosa muy importante para los parlamentarios. Yo ahí creo que hay una discusión que se tiene que llevar puertas adentro y que confío en que se va a dar en la lógica de entender que aquí la diferencia política fundamental está con Sebastián Piñera, que hoy día encabeza un proyecto que es absolutamente distinto, que nos trae lo que yo llamo una nueva empresa de demolición para echar atrás cosas buenas que hemos hecho, no retroexcavadora. Claro, pero yo soy partidaria que ni retroexcavadora ni este país que se construye de nuevo cada 4 años. Y puede significar porque así es la vida se construye sobre las cosas buenas que hemos hecho. Correcto, y puede significar esto desde el punto de vista de los costos, como ya lo se ha comentado, inclusive el mismo Guillén lo planteó derechamente, que esto puede significar definitivamente la desintegración y muerte de la nueva mayoría. Nosotros hemos sido muy claros, nuestro espacio político está en la centroizquierda, creemos y yo creo en la conformación de mayoría, pero con la misma franqueza. ¿Tú crees, Víctor, que la evaluación que tiene la nueva mayoría hoy día es por la buena oposición que ha hecho la derecha? ¿O tiene que ver más bien con errores propios? Con una lógica que quizás debe haber sido más dialogante, con reformas cuyos objetivos todos compartimos. O sea, ¿cómo no va a ser bueno hoy día el tener gratuidad en educación o el poder contar con mayores recursos tras una reforma tributaria para programas sociales? Pero no hay duda que nos equivocamos en el cómo se hacían las cosas. Ahora, entonces, mi reclamo ahí, y que es lo que yo creo que nos puede pasar la cuenta, y por qué nosotros tomamos esta decisión, es un poco caer en una inercia, como no ser capaces de mirarnos y enmendar y corregir errores que son necesarios. Ok, pero de una u otra manera la realidad está mostrando otra cosa. Y eso se refleja específicamente en el escrutinio público. ¿A qué atribuyes tú que no has logrado todavía alcanzar un nivel dentro de las encuestas que verdaderamente refleja en cierto grado de importancia? Sí, mira, a contrario de lo que está ocurriendo con otras candidaturas, por ejemplo la Beatriz Sánchez, que ya 11%. Dos cosas.
¿ah? Dos cosas. Una, la nueva mayoría o el mundo de la centroizquierda no puede quedarse solo en el debate de las cuotas de poder. Y en eso quiero ser muy clara. Y el llamado que yo he hecho insistentemente, desde que dije que quería ser candidata, es a que vayamos a la discusión de fondo. Y eso es lo que planteamos nuevamente como Democracia Cristiana. Es cómo ofrecemos el mejor gobierno. Y eso pasa por un acuerdo programático primero. Y esa es la discusión que nos ha faltado y es porque yo digo fundamentalmente, no podemos ir a una primaria firmando un cheque en blanco, sin saber para qué nos comprometemos frente al país. Para que quede muy claro que ese es el motivo fundamental de nuestra decisión. Pero ¿no crees tú que se está produciendo un cambio en la correlación política dentro de este escenario? Me explico, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el emergimiento de una serie de movimientos populistas, por el lado de la izquierda, por el lado de la derecha, y ocurre que la democracia cristiana está al medio. Entonces eso de alguna manera lleva a que muchas veces la democracia cristiana, ¿no es cierto?, estuviera manejándose o está dentro del carro de cola, digamos, dentro del tren de cola. En buena hora. Si de eso se trata, cuando vemos a Sebastián Piñera cada vez más cerca de la derecha más dura. Cuando vemos una competencia, que es lo que tú planteas, que se da en la izquierda, con la irrupción del Frente Amplio, y donde yo entiendo que ahí Alejandro Guillé, que es el candidato del Partido Socialista, del Partido Comunista, tiene que competir y tiene que mirar más hacia la izquierda. ¿Qué te pasa que todo el espacio de la gente moderada, de la gente que busca el encuentro, de la gente de esfuerzo en lo cotidiano, llámalo clase media, como quieras, queda huérfana de representación? Y es ahí donde nosotros necesitamos ser una candidatura que representa sobre todo a la gente que ve la política con distancia, porque estamos en estas discusiones de cuotas de poder y nos quiere ver trabajando en terreno sobre propuestas concretas. Pero hay momentos en que se pierde un poquito la consistencia y la consecuencia, me explico. ¿A qué atribuyes tú, por ejemplo, el que el Partido Socialista definitivamente le quite, le reste el apoyo a Ricardo Lagos? ¿Es un problema de pragmatismo, una decisión que obedece a un pragmatismo? ¿O lisa y llanamente no se están respetando los valores y los principios doctrinarios de un partido? Yo creo que obedece mucho más a una decisión pragmática. Y a esa yo no la comparto. Y la democracia cristiana tampoco está dispuesta a tomar sus decisiones ni en función de encuestas, ni en función del cálculo político. O sea, a la política le falta mucho más épica. Es recuperar el sentido de por qué estamos. Cuando tú me preguntas el tema de las encuestas, oye, ¿desde cuándo son las encuestas las que definen quién va a ser la futura presidenta de Chile? Son los electores en noviembre. Y mira lo que ha pasado en el Brexit, mira lo que pasó en Estados Unidos en la elección, en que las encuestas indicaban algo y finalmente la gente toma otra decisión, porque nos hemos mediatizado, porque pareciera que estos instrumentos son los que determinan la política y no finalmente cuál es la propuesta que tú haces, cómo asumes en esto con liderazgos renovados, pero también liderazgos éticos, que yo creo que es un tema muy importante, el cómo pasamos la prueba de la transparencia, quienes somos candidatos, que para mí es un tema fundamental y lo he practicado desde la democracia cristiana. Nos comprometemos a ciertas cosas y aunque sean difíciles, los hemos cumplido. Ahora, la bajada, por ejemplo, la bajada de Ricardo Lagos, que ha significado, ¿no es cierto?, dejar huérfanos a toda una cantidad de personas que le apoyaron. ¿Ha sido capitalizado por ti, particularmente por la democracia cristiana? Mira, nosotros al día siguiente recibimos el programa que había trabajado Ricardo Lagos, que además es un programa similar a lo que hemos venido haciendo nosotros, muy participativo en su generación. Yo en eso creo que hoy día tú no puedes hacer las cosas como antes, que desde una oficina bajas una decisión vertical. Hoy día tienes que tener una lógica mucho más horizontal y hemos estado trabajando en propuestas donde, sobre todo porque estamos hoy día en una región, a mí me interesa que como país demos un giro, que seamos capaces de potenciar los territorios. La regionalización no solo como un capítulo en un programa de gobierno, sino como un eje central. Entonces, estamos discutiendo hoy día la capitalización de TVN. Y yo digo, ¿por qué le tenemos que entregar a un canal nacional que además ha tenido déficit importante en su administración, ha ido bajando su rating? ¿Por qué entregarle a ese canal 65 millones de dólares? Que es mucho, son muchos recursos. Y yo propongo, no, entreguémoselo a los canales regionales, entreguémoselo a las radios comunitarias, generemos ahí mayor pertinencia con lo local, que es lo que la gente tiene más cercana.
Ahí tú dices, en cada uno de los temas que planteamos, cambiemos el eje. Te quiero llevar a otro tema. Una de las grandes controversias que hoy en día se da en materia social y económica ha sido la implementación de algunas reformas, particularmente la tributaria, laboral, etcétera, educacional. ¿Tú crees que, porque todo el mundo está de acuerdo en hacer reformas, el problema pasa, ¿no es cierto?, por la implementación, la forma en que se ha utilizado? ¿Tú crees que este tipo de situaciones se han constituido en un elemento que está afectando al empresariado y fundamentalmente ha restringido las inversiones? Te pongo el caso. Las inversiones en Chile han caído progresivamente durante 3 años. La inversión extranjera, que el año 2012 alcanzó 31.000 millones de dólares, el año pasado llegó a 12.000. ¿Qué está pasando? ¿A qué atribuyes tú eso? Yo creo que en gran parte el cómo se hacen las cosas ha generado incertidumbre. Yo lo dije muchas veces durante la tramitación de la reforma laboral. Más que lo que se estaba planteando en la reforma es tener la certeza de cuándo se va a dar. Y hubiera sido mucho mejor tener esa certeza antes, que el rayado de cancha sobre el cual una persona decide si va a invertir o no. Pero ahí el tema de fondo, Víctor, es cómo nosotros recuperamos la confianza. Y esa confianza no es solo en el mundo político, sino también en el mundo empresarial, respecto de los consumidores. O sea, ¿cuánto daño han hecho los casos de colusión para el propio empresariado? Porque lesiona principios básicos del sistema de libre mercado y de competencia. Entonces, en esto yo creo que uno no puede satanizar al empresariado. Yo no soy de esa política, al contrario. Aquí se requiere del mundo público, entregando reglas claras y certeza, haciendo su labor de fiscalización también con claridad, y también un mundo empresarial que está dispuesto a arriesgar, que hace las cosas bien, que respeta los derechos de los trabajadores y la complementariedad. Okay. Te quiero llevar a otro tema después de la pausa, no obstante, te anticipo que vamos a hablar sobre... Pero sobre eso solo déjame decir una cosa, algo que yo quiero cambiar es esto de decir hay ciertos mecanismos que porque lo hacen los privados no son buenos, como lo que nos ha pasado con las concesiones, que parecieran que fueran malas, y uno dice no, al contrario. Es un mecanismo que nos permite adelantar inversión, por supuesto, y creo que fue un error negarse a la concesión en materia hospitalaria, cuando hablamos de concesión de infraestructura solamente, no de los servicios clínicos, ¿no? Pero ahí es como tú con reglas claras generas en esto condiciones también para la iniciativa privada. Bueno, vamos a ir a una pausa, espérenos unos segundos y ya estamos de regreso con Carolina Ascot. Cuando vuelva, me va a tener que explicar todo esto. ¡Es que no vuelvo! Ahora el Chao Jefe es para toda la vida. Quiero ser ¿Quién nos presenta Chao Jefe de por vida? Que te premia con sueldos para toda la vida. ¡Chao Jefe! Con mi tiempo de por vida. ¡Para toda la vida! Estamos de regreso para continuar conversando con Carolina Goy. Carolina, te decía que es importante que dentro de nuestra universidad escuchar la opinión de un candidato a presidente sobre el tema educacional específicamente. La reforma educacional para la enseñanza superior contempla 2 ejes que son importantes. El financiamiento, ¿no es cierto?, el cambio institucional y por otro lado el fortalecimiento de las universidades estatales. El cambio en la parte institucional que lleva, ¿no es cierto?, a la creación de la superintendencia, subsecretaría y el mejoramiento de la acreditación,
de alguna manera ha concitado un poco de atención a aquellas universidades particularmente privadas del G9 y las otras privadas propiamente tal, porque se piensa que a lo mejor va a haber un exceso de regulación y restricciones que pudiera atentar contra la autonomía universitaria. ¿Qué opinas tú sobre esto? En esto yo creo que es fundamental hacer una mirada más profunda a lo que significa una universidad. Déjame plantearlo desde esa perspectiva, porque muchas veces nos hemos quedado solo en este debate de cuánto avanzamos en gratuidad, del mecanismo, ¿no es cierto?, de algo que es deseable, cómo potenciamos, pero sobre todo porque hoy día estoy aquí en una región, y porque yo soy de una región, soy de Magallanes, y entiendo las diferencias que existen muchas veces en este país tan centralizado. Creo que las universidades tienen que ser motor de desarrollo y con pertinencia en lo local. Y esa es una mirada que yo extraño en la discusión, porque nos quedamos a veces en el grupo donde está, pero más que el cómo potenciamos no solo la red de universidades estatales, sino el rol que tienen que ver con investigación, con innovación, que es tan necesario hoy día. Y de hecho, Carolina, lo que ocurre es que cuando se está hablando del eje del financiamiento, se asocia el financiamiento, ¿no es cierto?, al tema de la gratuidad, que son dos cosas diferentes, pueden haber relaciones. Y se omite hablar específicamente del aporte basal a las universidades. Y eso, de alguna manera, genera cierto grado de discriminación. ¿Por qué? Porque se tiene muy claro cuál es el modus operandi para el financiamiento de las estatales y no para las del G9, que es dentro de las cuales está nuestra universidad. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Hay discriminación? Yo en eso lo que espero, y además en universidades que tienen la historia que tiene acá la Universidad de Concepción, es que tengamos nosotros mecanismos que permitan financiamiento permanente, que por supuesto se necesita garantizar que tú tengas en eso la tranquilidad de que existen los recursos, pero sobre todo para cumplir un rol en el desarrollo regional. Estoy pensando, como te señalaba, cómo aprovechamos las capacidades ahí en investigación, en desarrollo tecnológico. Yo veo Concepción y comparamos los datos del aporte al Producto Interno Bruto del país y como en los últimos 7 años han disminuido 3 puntos. Y nos dice una región que tiene tanta riqueza, tantas posibilidades. ¿Cómo hacemos para avanzar en diversificar la matriz productiva? Y ahí el rol de la universidad, sobre todo pensando en los desafíos globales, que no son los mismos empleos que se generaban antes. Hoy día el reemplazo de la máquina, ¿no es cierto?, el uso de la tecnología. Entonces, esa discusión a mí me falta. No es solo un tema de recursos, sino es el rol de la universidad y la universidad además en un territorio donde tú tienes que generar desarrollo. Claro, pero ¿qué pasa en el Parlamento, por ejemplo, cuando se discuten este tipo de cosas? Es más, todo el mundo está de acuerdo, ¿no es cierto?, en el tema de la gratuidad. Pero ocurre que por otro lado, ¿no es cierto?, se está planteando definitivamente que se están produciendo ciertas incompatibilidades entre lo que es el tema de la gratuidad y la disponibilidad de recursos. Muchas universidades adscribieron al sistema de gratuidad. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando se den cuenta que efectivamente no van a poder compatibilizar los recursos con esa gratuidad? Van a tener que sacrificar calidad académica, van a tener que sacrificar investigación, etcétera. Yo en eso creo que uno tiene que ser muy responsable. Pueden haber ofertones muy atractivos, pero nosotros tenemos que garantizar financiamiento permanente para gastos que van a ser permanentes. Y quizás parte de lo que nos ha pasado con la tramitación de algunas reformas es no decir quizás es mejor avanzar un poquito más lento, pero sobre paso seguro. A mí me interesa en materia educacional que volvamos a poner el foco en la educación inicial, porque además uno sabe que es ahí donde se juegan las diferencias en niños que nacen iguales, usando un término económico, la misma materia prima, pero les vamos poniendo texto desde que algunos tienen acceso a una sala cuna o a ir al jardín infantil en adelante. O nosotros incorporamos no solo el estudiante universitario, sino también aquellos que están en la educación técnica, pero nos quedan fuera muchos jóvenes que hoy día no estudian ni trabajan y que quedaron fuera de la reforma. Y ahí nosotros tenemos que apuntar formación profesional de oficios, por ejemplo. Te llevo ahora al tema de modo para los estudiantes. Crédito con aval del Estado. Ya la ministra ha planteado definitivamente que se elimina de aquí al 2018 y en subsidio de eso va a haber, ¿no es cierto?, un nuevo sistema a través de una agencia estatal. La pregunta es,
¿Cómo ves tú eso? ¿Qué alternativa frente al crédito con aval del Estado existe? Yo en eso creo que son temas en los que ojalá avancemos ahora. Lo mismo que el tema previsional, porque me parece que hay ya un consenso de que fue un mecanismo que en su momento se vio como alternativa, pero que significó para muchas familias quedar endeudados en condiciones muy onerosas, donde rebajamos la tasa, pero que tenemos que buscar un sistema distinto. Y cuando uno escucha, y en los discursos de claro, pero en los discursos de todos los candidatos está vamos a terminar con el CAE. Entonces uno dice, ¿por qué tenemos que esperar al debate presidencial? ¿Por qué tenemos que esperar al próximo año? Así como en el caso de las pensiones. Y yo lo que más insistí es generemos un acuerdo ahora, porque son temas donde más que la diferencia tenemos que ser capaces, yo espero que haya voluntad y que dejemos trazado hoy día un camino que no sea el tironeo entre los de acá y los de allá, sino que sea poner al centro a la familia, poner al centro a los jóvenes, a los estudiantes, al sistema, además de educación superior, porque esto tiene que ser leído nuevamente, no solo en el tema de financiamiento, sino el impacto que eso tiene en un sistema de educación superior y hagámoslo proyectando más allá de 4 años, ojalá. Hoy en día uno de los grandes problemas es qué va a pasar también con todas las deudas de arrastre que trae el sistema, ¿no es cierto?, solidario de crédito. 530.000 millones de pesos es la actual deuda que se tiene. Y que eso probablemente se le endose a las universidades y en consecuencia deteriora más el problema del financiamiento de estas instituciones. Ahora, por otro lado, están apareciendo partidarios y grupos, especialmente la CONFES, que está definitivamente solicitando la condonación de eso. Y la condonación le significa al país 8.260 millones de dólares. ¿Tú eres partidario de condonar esa deuda? Yo soy partidaria de hacer una discusión muy responsable con las cartas puestas sobre la mesa, porque efectivamente lo que significa el monto de recursos en un escenario donde vamos a tener bastante estrechez fiscal en los próximos años, implica dejar de hacer otras cosas. Entonces, yo lo que planteo es más bien sentémonos a la mesa, busquemos alternativas hacia adelante. Creo que además, como te señalaba, ahí hay bastante consenso, pero hoy día no estamos en condiciones de decir lo condonamos sin a la par o acto seguido decir de dónde vamos a sacar los recursos. Y el problema es quién paga al final. Exactamente, porque finalmente eso significa dejar de hacer otras cosas. Ahí de paso uno dice, mira, escuchamos propuestas que implican bajar los impuestos, claro. Y cuando estamos en un escenario restrictivo, yo digo, no, yo no quiero bajarle el impuesto a las grandes empresas. Lo que quiero es cómo modernizamos la administración pública, cómo somos capaces en esto de seguir avanzando en algo bueno de la reforma tributaria y que fue terminar o disminuir el espacio a la elusión y a la evasión de impuestos. Hace pocos días atrás dieron a conocer la tasa de desempleo en Chile, 6,6%. No obstante, llama la atención el hecho de que está aumentando, se dice, el empleo propiamente tal. Último trimestre se crearon 117.000 puestos de trabajo, de los cuales 109.000 corresponden a trabajos de la calle. O sea, el tipo que hace acrobacia, que limpia vidrios, que se cuida autos. Que no es empleo de calidad. Que no es empleo. Y lamentablemente para efectos estadísticos se considera empleo porque basta que en la semana anterior a la muestra trabajen 1 hora y eso constituye mano de obra ocupada. ¿Cuál es tu apreciación o qué piensas respecto a la precariedad que hoy día tiene el empleo y en el mercado laboral? El desafío es tener empleos de calidad y eso significa empleos con leyes sociales que te permitan además a ti cierta estabilidad y en eso, más que decir cuántos puestos de trabajo va a crear, porque a mí me causa gracia, eso es como la política del martillero, del remate, ¿quién da más? ¿Quién da más? Pero lo importante es más que el número, es que efectivamente sean empleos de calidad. Y ahí yo creo que si hay algo que tenemos que hacer nosotros, apuntar primero a cómo generamos condiciones de capacitación que sean distintas, que no es la política asistencial, de que te doy un bono o una capacitación de algunas horas, sino como tú acompañas una trayectoria y que permita a las personas, sobre todo los que hoy día están fuera o que están en condiciones más precarias, tener alternativas de empleo de calidad. Creo que el empleo por cuenta propia, cuando es emprendimiento real, también es una alternativa, sobre todo para generaciones más jóvenes asociadas al uso de la tecnología. Se han producido en estos días también desavenencias entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos.
básicamente porque el Servicio de Impuestos Internos se ha concentrado fundamentalmente en solucionar los actuales problemas de carácter judicial a través, ¿no es cierto?, de multas y no de penalización. Contrariamente, el fiscal nacional ya dijo que se requieren más atribuciones para la Fiscalía de tal manera de poder investigar esto. ¿Cuál es tu opinión? No ¿Tú estás dispuesta no pueden quedar dudas de que las instituciones hagan su trabajo. Yo creo que no nos hace bien como país que quede en duda de si en esto se investigó o no. Y por lo tanto soy partidaria que la Fiscalía tenga más atribuciones. Pero también creo que tenemos que fortalecer nuestras instituciones. Y mi propuesta es que el director nacional del Servicio de Impuestos Internos no sea un cargo que dependa del gobierno, sino que tenga en esto rango constitucional, autonomía constitucional, tal cual como lo hacemos con el Ministerio Público. Y por lo tanto que su nombramiento dependa de los 3 poderes del Estado y sea por 8 años y no por 4, porque no le hace bien a la institucionalidad de un país aparecer como sujeto a presiones políticas. Y en el caso particular, Servicio de Impuestos debió haber iniciado querellas en contra de esta gente. A mí me hubiera gustado que en esto no quedara ninguna posibilidad de duda respecto de que se está haciendo porque todo eso para de alguna clarificar. manera deja claramente de manifiesto que hay mucha gente, políticos de izquierda, derecha, empresarios, que van a quedar prácticamente en una impunidad total. ¿No crees tú eso? Yo en eso soy partidaria de la transparencia. Un minuto, mi tía. Absolutamente. Un minuto. ¿Cuál es tu opinión respecto a la situación que se está viviendo hoy en Venezuela? Ahí hay una situación que no garantiza democracia. Yo soy partidaria del respeto a los derechos humanos y me gustaría que pudieran los ciudadanos expresarse en elecciones democráticas. ¿Te parece prudente la posición que ha adoptado el gobierno respecto a no pronunciarse de manera derecha y directa frente a este conflicto? Y es más, te digo, ayer se reúnen... Como nos ayudaron a nosotros, muchos venezolanos, cuando estuvimos en dictadura, yo creo que hoy día nosotros tenemos que tener un compromiso mayor para que se recupere la democracia. Llama la atención. Ayer se suscribe una declaración entre una gran mayoría de gobernantes latinoamericanos y Chile no está presente. Yo espero en eso una actuación clara de Chile de respeto a los derechos humanos y a la democracia. Bueno, oye, nos quedaron Carolina, muchas propuestas por conversar. La reforma a la salud que tenemos planteado, cómo potenciamos aquí el tratamiento de cáncer, las regiones. Voy a tener que venir de nuevo. Bueno, cursamos en nombre de la Facultad de Economía y del Canal. Te damos nuestros agradecimientos. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, los esperamos la próxima semana nuevamente para una nueva entrevista. Chao, chao.